Donald Trump dijo que en los primeros 15 días de su retorno al poder terminaría la guerra entre Ucrania y Rusia. El tiempo ha ido pasando y la guerra se mantiene. Muchas de sus promesas por igual han sido incumplidas. Y hoy, viendo algunas encuestas, el presidente Trump tiene uno de los porcentajes más bajos de presidente alguno en los primeros 7 meses. ¿Terminará la guerra pronto? ¿Tú crees que vamos en caminos a terminar la guerra entre Ucrania? Aunque ya Estados Unidos anunció un acuerdo de quedarse con las tierras raras y con todas las riquezas renovables y no renovables de Ucrania. Un asunto son las teorías de los idealizantes en la geopolítica y otras son las manipulaciones de la realidad. Si ya la guerra está comprobada en la historia de la humanidad, que inmediatamente se desata, es el dios Ares de la destrucción ciega. Eso es como abrir la caja de Pandora. Un asunto es decir en campaña, que eso yo lo resuelvo inmediatamente, y luego es usted encontrar que Rusia, que ha ido ganando terreno, no le conviene hacer un cese al fuego, porque cada día le está quitando terreno a Ucrania. Y cuando usted habla de que tenemos un acuerdo de tierras raras, sucede que la mayoría de las tierras raras están en la zona del Donbass. Esto no quiere decir. No, que en China esto tiene no el quiere decir. el 80% de la tierra rara del mundo. Sí, eso fue un error estratégico de Estados Unidos. Eso se discutió hace ya más de una década en el Congreso de Estados Unidos. Incluso publiqué un artículo hace ya casi 10 años en el periódico Hoy, hablando de cómo China controla las tierras raras. Fue un incidente que hubo cerca de la isla Diaoyu o Senkaku en japonés, en mandarín es Diaoyu, encima de Taiwán, donde un pesquero chino fue hecho preso por los japoneses y China lo que hizo fue, le dijo, no te preocupes, no te vendo tierras raras. Al no venderle las tierras raras en ese momento, se detuvo la producción de Toyota Prius. Al no venderle tierras raras, se detuvo la producción de algo que los japoneses hacen mucho dinero, que son esos juegos que se hacen a través de la computadora, de los juegos en línea. Pero aquí en este caso, Ucrania es más de 500.000 de kilómetros cuadrados, las tierras más fértiles del mundo, pero una de las zonas donde hay más tierras raras es de las que Putin se ha tomado. Entonces, el proyecto de Putin es un proyecto de Putin. No, ese es un proyecto de los rusos, que ni siquiera pudo Stalin quitarle el espíritu ortodoxo detrás. Por eso siempre refiero, en un país que se critica a todo aquel que lee, porque la forma en que descartan al que lee diciendo que es un teórico, que no se puede entender Rusia sin Dostoyevsky, sin Chekhov, sin Tolstoy y ver el alma ortodoxa. ¿Con quién está Putin ahí en el poder? Es como el patriarca Cirilo. ¿Cuáles son los valores que le están llevando a los niños? Es como los muchachos de nosotros, atosigándoles de pornografía. No, van a la iglesia. Y allá en la iglesia yo tengo un familiar, tengo un hermano médico que hizo el recorrido, vive en Europa, y me dice, manito, tú sabes que a mí me sorprendió haciendo el transiberiano, que todas las iglesias que íbamos estaban llenas de jóvenes. No están en teteo, don Juan. Entonces el proyecto de Putin no es un proyecto... Que fue el que rescató la iglesia ortodoxa, que estaba en decadencia. Pero ustedes han visto la nueva catedral que se hizo en Moscú y el patriarca Cirilo contento con él. Bueno, porque Putin desayuna con parte de la producción que el patriarca Kirill tiene en su patio. Pero son los jóvenes nada más, no son los niños. ¿Y saben qué están los niños? Los niños están aprendiendo sambo. Sambo. ¿Cuál es el porcentaje? Usted dice el porcentaje de preferencia de Trump. Cuidado con pensar que aquí se está hablando a favor de alguien. Es un tema académico.
Trump está abajo, pero Putin tiene un 70% de popularidad. Ustedes dirán, no, no debería ser. Sí, los medios de desinformación masiva que nosotros tenemos nunca nos van a decir que Rusia, después del desastre que vivió, después de la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, a la gente la esperanza de vida le bajó 10 años. La gente dejó de tener hijos. Los grupos mafiosos se apoderaron de toda Rusia. Y peor aún, un grupo de oligarcas que eran antiguos miembros de la KGB y en complicidad con algunos empresarios se adueñaron de la mayoría de los recursos de Rusia. ¿Y este hombre qué hizo? Bueno, trajo un proyecto. ¿Pero ese proyecto es solamente militar? No, ese proyecto no es solamente militar. Es un proyecto también que tuvo un elemento que muchos de nosotros estamos pasando por alto y que hemos perdido en Occidente, el espiritual, la iglesia detrás. ¿Y ustedes saben lo que significa un pueblo con espiritualidad? Es un pueblo que está preparado mentalmente para sacrificarse. Yo nunca olvido a un analista geopolítico que vivió un tiempo en Rusia y dice él, es el único país que yo veo a una gente contenta cuando lo que tiene es agua en la nevera, con tal de que su país no sea sojuzgado por otros. Entonces, eso cuando ustedes ven que la gran guerra patriótica, un desfile, un asunto, Putin se agarró del elemento histórico. La mayoría de nosotros pensamos que fue Estados Unidos que derrotó a las tropas soviéticas y no nos damos cuenta que Estados Unidos apoyaba a Rusia y fue determinante, pero quien se tuvo... Las tropas rusas, no, las tropas alemanas. No. Las tropas rusas, Estados Unidos las apoyaba. Había un pase, un puente, que era el puente de Alaska, y desde ahí se llegaba a la zona de Vladivostok, la parte que da al oriente ruso. Recordemos que... Pero yo te quiero decir eso, porque he visto una campaña en Rusia precisamente, hasta en China, de reconstruir la historia, porque los norteamericanos ganaron la Segunda Guerra Mundial en el cine, igual que ganaron la guerra en Vietnam, pero en el cine. Mayores sacrificios durante la Segunda Guerra Mundial la hicieron los rusos. No, fueron rusos. Y la cantidad de hombres y mujeres que perdió Rusia, ningún otro, el mayor sacrificio lo hicieron los rusos. Y los primeros en llegar a Berlín fueron los rusos. Sin embargo, se ha desdibujado un tanto la historia, haciendo creer que no, que la guerra la ganó Occidente, encabezado por los Estados Unidos. No hubo una alianza y eso se ve en un acuerdo que se llama Acuerdo de Yalta. Quien llega a Berlín devolviendo a los alemanes es el comandante Zhukov. Lo que pasa es que el paranoico de Joseph Stalin había eliminado a toda la alta oficialidad del ejército alemán. Incluso se dice que los servicios de inteligencia alemana, porque el chisme tiene categoría de Estado en cualquier lugar del planeta. Entonces los servicios de inteligencia al paranoico... Tuvo mucho caso a los chismes. Sí, pero en este caso, Stalin le hizo caso y se dejó llevar que estaban conjurando y empezó a eliminar. ¿Y qué sucedió? Que por suerte quedó el comandante Zhukov y los devolvieron hasta Berlín. Y luego de ese acuerdo de Yalta, donde estuvo Churchill... Stalin no tuvo nada que ver, sino que el comandante Zhukov fue el que... No, pero sin la solvencia testicular y la inteligencia estratégica del comandante Zhukov, no llegamos donde llegamos. Bueno, tú le quieres quitar mérito a Stalin. Pero Stalin puede haber hecho lo que hizo. Mao Zedong dijo, haciendo un balance en la figura de Stalin, Stalin tuvo un 30% de errores y un 70% de aciertos durante la conducción de la guerra. Un país destruido, cohesionarlo, es algo que tiene sus méritos, pero la crueldad de Stalin, yo creo que hasta Beria le tenía miedo a Stalin. Yo creo que poco mató, debió matar a los otros. No, hizo unos desastres. Solamente de su población murieron más de 10 millones de personas. Y haciendo unos traslados. Yo tengo una amiga que es de Kaliningrado,
que de Kaliningrado los mandó a vivir a Azerbaiyán. Oye, qué mudanza.